Oigan, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva masterclass de la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente de México. Mi nombre es David Arconada, soy el presidente de la asociación y para mí es un honor abrir esta nueva masterclass, espacio dedicado a profundizar en algún aspecto de interés en el mundo de experiencia de cliente o experiencia de empleado de la mano de un experto que nos va a compartir su visión, su background, experiencias y casos de éxito ligados a una temática específica y además con la oportunidad de luego poder rebotar dudas, preguntas y abrir un pequeño debate al final de esta masterclass. Tengo la enorme suerte de contar con Alberto Villalpando. Alberto, bienvenido, muchísimas gracias. Alberto David, muchas es el gracias. country manager de Numia. Así Numia es. es una empresa referente en Customer Experience en Latinoamérica y Europa, miembro de la asociación DEC como marca socia. Está presente en 10 países con más de 350 clientes de primer orden, tanto en Europa como en LATAM, pues desde banca, retail e incluso, comentaba Alberto, hasta equipos de fútbol, ¿verdad? O sea que yo creo que Correcto. Sí, casos de éxito súper interesantes que muy seguro interesantes. que algunos de ellos vamos a poder compartir hoy. Numia está revolucionando la forma en la que las empresas gestionan la experiencia de sus clientes al combinar tecnología de vanguardia con un enfoque centrado en personalizar las experiencias, conseguir eficiencia en los customer journeys y todo ello soportado con inteligencia artificial. Y de eso va, ¿verdad, Alberto? La masterclass de hoy. Alberto la ha titulado IA y Customer Experience, el arte de transformar el caos en experiencias memorables y no tengo ninguna duda de que la masterclass va a ser de muchísimo interés. Les pido a todos los asistentes, por favor, que nos hagan llegar o bien las preguntas a través del chat Sí. o al final de la sesión, pues haya reservados unos minutos para incluso abriendo micro, pues interaccionar directamente con Alberto y poderle rebotar cualquier pregunta, duda o cuestión que tengan después de la sesión. Con lo cual, Alberto, sin más, darte de nuevo las gracias por tu tiempo, por la apertura de Numia en esta masterclass y quedamos ahí muy atentos a escucharte. Gracias. Al contrario, David, muchas gracias. Gracias a DEC y a todos los que hicieron posible este pequeño tiempo, esta masterclass. Y sí, me gustaría sobre todo agradecer a todos los asistentes y invitarlos a que tengamos esta sesión que sea lo más interactiva y lo más conversacional posible. Yo tengo una pequeña presentación preparada, pero la idea es que sea un opener que los rete a pensar en cómo hoy en el 2025 pensamos la interacción de la tecnología y la experiencia de clientes. Y hace poquito me preguntaba David también, ¿no? En qué industrias, en qué sectores estábamos y a forma de broma le decía, pero es real que ayudamos a todas las empresas que tengan clientes. Y creo que por definición, ¿no? Una empresa va resolviendo ¿no? Problemas que ven el mundo, que resuelven sobre todo a las personas esos problemas, ¿no? Entonces, me presento rápidamente, soy Alberto Villalpando, me uní como country manager con Numia porque veía ese potencial tanto del equipo como de la oportunidad en la en el sector en el que se encuentran. Yo venía de haber formado ya 4 empresas propias, de las cuales 3 tuvieron un buen exit, afortunadamente, y haber trabajado también como consultor en McKinsey. Y creo que en este momento, en mi carrera y también en el momento en el que se encuentra Numia, me pareció súper interesante el reto con el que me enfrento de poder ayudar a Numia aquí en México. Pero bueno, para empezar, les quiero hacer una pequeña confesión. Yo soy de esas personas que todavía se emociona cuando la inteligencia artificial comete errores eh, o parece algo absurda, porque creo que todavía me recuerda que nos va a necesitar a nosotros. Ya hace unos días veía un reclamo en Twitter que decía, oye, llevo 3 días intentando abrir mi cuenta digital y el chatbot me recomendó que reinicie el módem y yo todavía no tengo módem, ¿no? Es algo que todavía cuando no tenemos ese contexto, no le damos esa inteligencia, o más bien esa como, sí,
la conjetura completa al chatbot o a la inteligencia artificial, muchas veces va a cometer errores. Em, pero me hizo pensar también que ya realmente la IA, o el AI, ves que yo hablo mucho también en inglés, me van a escuchar si lo digo por los dos lados, discúlpenme, pero la inteligencia artificial ya está en todas en nuestras vidas. Em, y me hizo pensar, ¿qué pasa cuando la interacción no cumple con estas expectativas? ¿No? Ya realmente no es solo la tecnología, ya la IA no es solo una tecnología innovadora, sino que ya es una nueva forma de interactuar con el mundo. Eh, Voy a ir pasando aquí un poquito los slides, ¿no? Eh, y esa interacción con el mundo pues, se va a ver revolucionada de forma radical en los siguientes años, ¿no? Em, y aquí pensando de forma agnóstica en las industrias, me gustaría plantear esta pregunta, ¿no? Si el día de mañana, pensando, todos tenemos, ¿no? Competidores, todos tenemos, ¿no? Industrias o empresas a las que vemos, ¿no? Como referentes, ¿qué pasaría si ese offering, esos productos y esos servicios, eh, todos por decreto, fueran iguales? Es una pregunta hipotética, ¿no? Y les diéramos $1 millón para que el día de mañana decidieran en qué invertir para poder hacer una diferenciación real de su marca, de su empresa, ¿no? ¿En dónde lo invertirían? Y se vuelve interesante, ¿no? Cuando pensamos en cómo se ha ido comoditizando, cómo ha ido bajando de precio todos, ¿no? Siguiendo todo desde Moore's Law, el costo de cómputo y al final esa diferenciación, pues si lo pensáramos en, bueno, pues voy a invertir en más data centers, pues es importante, es un punto básico, pero realmente no genera una diferenciación. Es bueno, voy a invertir más en marketing, pero quizás no sea tan defensible. Voy a invertir también en más gente y recursos humanos. Y creo que aquí lo que se vuelve interesante es, eh, realmente necesitamos entender cómo los clientes ya nos están viendo y nos están comparando, y que esa comparación no solo se da por precio, no solo se da por velocidad, sino se da realmente de una forma mucho más holística, de cómo es la interacción y la experiencia que tienen con nosotros, con la marca que representamos. Y aquí me gustaría compartir nada más un par de ejemplos que parecen, ¿no? Cómicos o curiosos, pero pues muchas veces ya no tienen una implicación real. Y si lo pensamos, ya la gente le pregunta de todo. Bueno, antes le preguntábamos a Google, y nos habíamos ya acostumbrado, creo que en mi generación y en las generaciones más tempranas, más jóvenes, realmente eso ya lo hacen con la inteligencia artificial. Le piden consejos financieros, médicos, hasta emocionales. Muchas veces se confía más en este tipo de herramientas que incluso en expertos, ¿no? Entonces, aquí yo compartí un poco de ejemplos donde ya le preguntamos y el chat está completamente, o el chatbot está completamente disasociado de una realidad, o no tienen contexto y pues son ejemplos que todos hemos visto, donde de repente entras en un loop y no sales y estás ahí hablando con un chatbot y es algo que puede llegar a ser bastante frustrante, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, em, tenemos estos ejemplos y referentes de empresas globales, empresas que han definido esta expectativa que tenemos de cómo nos gustaría que se personalice, se simplifique y se conecte la experiencia de uso para cada uno de nosotros. Y a mí me gusta siempre pensar en el ejemplo de Amazon y digamos, estos 5 logos, creo que todos los conocemos con el simple hecho de ver una pequeña imagen.
nos genera una referencia a decir, claro, ¿no? En, yo los he usado y es una conexión también bastante personal. Seguramente el feed de David o de cada uno de ustedes en YouTube va a ser muy distinto al mío. Yo comentaba que me gusta el ciclismo y seguramente yo ahorita abro YouTube y hay toda una serie de algoritmos y de inteligencia que están entendiendo lo que estoy consumiendo y lo que me van a ir dando. Y estas empresas llevan años utilizando la inteligencia artificial, consumiendo datos que vamos a ver un poquito más enfrente en la presentación, que son datos estructurados y datos bien capturados por las empresas para poder ir personalizando la experiencia. Lo mismo con Amazon, si abrimos cada quien tiene su página de inicio de Amazon y las preferencias, las compras, los gustos, etcétera. Y lo que me parece interesante de esto es, más allá de, digamos, de cómo están utilizando la tecnología estas empresas, es la nueva barra a la que estamos expuestos todas las empresas para cumplir con estas expectativas de personalización, de conexión, de una experiencia integrada que ya dan y creo que justo estamos en un punto donde existen ya la tecnología y las herramientas, pero es cuestión de irlas integrando, pensando bien de forma estratégica en cómo esa conexión, tanto en los mundos físicos como en virtuales, lo podemos hacer independientemente del tamaño, de la escala o el alcance de la empresa, pero sobre todo pensando de forma inteligente en cómo queremos hacer esa conexión con los clientes, ¿no? Y me regresa a la pregunta inicial, es cómo nos vamos a poder ir diferenciando, ¿no? Entonces, si ellos pueden dar esa experiencia fluida, de ellos me refiero a estas empresas grandes, ¿no? Una experiencia fluida, simple, más personalizada. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿No? Yo creo que eso es algo que deberíamos de poder lograrlo todos. Em, y quería hacer, ¿no? Resaltar con un par de números el tener una mala experiencia. Muchas veces pudiéramos pensar que, bueno, fue un mal comentario y se pusieron un mal review en Facebook, pero es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más porque son cosas que muchas veces incluso no podemos medir de forma tan tangible o capturar, pero tienen un costo real. En Estados Unidos solamente ahí, ¿no? Veíamos, bueno, perdón, a nivel global se estima que hay casi 3,8 billones de pérdidas de las distintas empresas por malas experiencias y eso se va sumando, ¿no? Entonces son pequeños centavos que se van perdiendo, pero que cuando lo agregamos eh, ya de forma directa en cada una de nuestras empresas, si no estamos viendo por qué los usuarios están abandonando, se vuelve clave, ¿no? El poder entender, porque al momento en que interactuamos con los usuarios, con nuestros clientes, es un momento precioso, es un momento único, donde nos están regalando su tiempo, su atención, eh, esa conexión emocional que están teniendo incluso. Pero si lo desaprovechamos, ya sea de forma descuidada, porque no les dimos la atención correcta, o incluso también donde no les pusimos la suficiente atención, en quizás les dimos una experiencia adecuada o simple, pero no les pusimos la suficiente atención, no capturamos datos que quizás hace 15 años o 10 años era difícil, pero el día de hoy ya se puede ir haciendo. Y ahí es donde se vuelve realmente interesante el poder ir integrando todo esto para revolucionar la forma en la que vamos personalizando y guiando al cliente. Y bueno, que esto lo hacen ya las empresas de distintos niveles y ahora con la inteligencia artificial se puede volver, se vuelve algo mucho más interesante, ¿no? Y aquí yo rescato, quizás no lo vean a detalle, pero puedo después compartir, un reporte que me pareció muy interesante de una empresa llamada The Wonder Enterprise que hacían un framework muy general de cómo las empresas
pues ya se dan cuenta que tienen que ir integrando, ¿no? En el 2025 ya resulta relativamente sencillo, fácil y económico, pero no todo es tan simple como parece al poder integrar con distintos niveles la inteligencia artificial dentro de las organizaciones, dentro de la fábrica, digamos, y toda la conexión que tienen de forma interna con sus empleados y después también con sus clientes. Eh, y el framework solo ayuda un poco como a pensar en estos niveles de integración conforme en un inicio, pues es solamente humanos interactuando entre ellos y no hay nada automatizado. Después, en el segundo nivel, empezamos a automatizar cosas simples con estos asistentes y poco a poco les vamos dando una capacidad más aumentada al humano, pero llegar al nivel 5 y 6 idealmente donde realmente se vuelve un partnership, una colaboración automática, donde la inteligencia artificial cada vez va teniendo más contexto de lo que estamos haciendo y el humano se vuelve realmente un orquestador, y una guía para confirmar y validar ciertos puntos críticos de cómo los agentes están colaborando. Y esto lo estoy hablando principalmente de un punto de vista interno, de cómo dentro de la organización empezamos a utilizar la inteligencia artificial, pero si lo pensamos y si lo hacemos bien, esto se podría, ¿no?, conectar con directamente como interactuamos con nuestros clientes y ahí es cuando realmente se vuelve pues, muy interesante, se potencia, ¿no? Eh, y ahí son tres puntos claves que creo que rescato del reporte de WANT, de WANT Enterprise, que me parece muy interesante, que son, en un futuro vamos a ver el surgimiento de la empresa híbrida, ¿no? Son empresas que ya no solo usan IA, sino que realmente están redefiniendo esas estructuras y utilizan a la inteligencia artificial como un compañero de trabajo, ¿no? Incluso ya existen esto, veía hace poco que ya hay un puesto que se llama Head of Agent Operations, ¿no? En tu lugar, o Director of Human AI Collaboration. Entonces, ya no solamente va a ser la colaboración humano-humano, va a ser humano-agente. Y hago un pequeño paréntesis, quizás alguno de ustedes ha leído a Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, de Homo Deus y recientemente de Nexus. Y la tesis principal de Yuval me parecía muy interesante. Decía, llevamos siglos teniendo esta interacción o creando información humano-humano. Recientemente ha sido humano-máquina, computadora, y en los siguientes años la mayor cantidad de información se va a ir generando de forma entre computadora y computadora. Y esa es la implicación que tiene para la formación de estructuras sociales y organizaciones, incluso, ¿no? Y para toda la sociedad, pues va a ser profunda. Cierro ese paréntesis porque creo que eso es lo que nos lleva a pensar en cómo vamos a ir utilizando esa información que se va generando por la inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones para hacerla, ¿no?, integrarla y utilizarla de forma adecuada. Cierro nada más con estas tres. Pues el segundo punto clave del reporte me parecía que era, va a haber nuevos patrones de cómo vamos a ir contratando y las funciones que vamos a ir asignando dentro de nuestras organizaciones. Y que en los últimos años, sobre todo, la mayor parte de la inversión que se ha dado en la inteligencia artificial, el 85% de la inversión que se ha dado en este año, se ha dado sobre todo a los grandes, digamos, proveedores de estos modelos fundacionales, los foundational models como OpenAI, Anthropic, incluso recientemente xAI de Elon Musk, y a toda esta infraestructura de ella, ¿no? Pero esto sugiere que se va a ir comoditizando. Ujú. Y realmente la verdadera diversión para las empresas vendrá de cómo gestionemos, coordinemos e integremos la tecnología que se está creando de forma interna, ¿no? Y bueno.
Me gusta esta frase porque creo que ya desde hace tiempo se venía hablando de que los datos son el nuevo petróleo. Yo agregué que sí, siempre y cuando podamos refinarlos y podamos realmente integrarlos. Y ahí, pequeño paréntesis, pero me gusta mucho recordar estos libros. Los recomiendo mucho el de AI Superpowers, ya está un poquito viejito, tendrá como unos 5 o 6 años, pero habla de la verdadera diferenciación entre cómo han hecho el approach los Estados Unidos y China, de pensar en esta dominación de inteligencia artificial, donde China ha logrado integrar distintos pues sí, que los distintos datos y de uso de sus usuarios, pensando por ejemplo en WeChat, donde saben tanto datos financieros, datos de compra, datos de uso, datos de salud incluso, o más, dentro de una misma base y que en Estados Unidos está un poquito más en silos por estas grandes empresas que controlan. Entonces, regresando a los ejemplos que hablábamos de Amazon y Netflix, o YouTube, YouTube sabe perfectamente qué veo yo, pero quizás no sabe qué compré en Amazon. Si pudiéramos ir integrando cada vez más y más estos datos, tanto en la parte virtual, pero sobre todo en la parte física, la información se vuelve mucho más relevante. Entonces, estos datos, si conforme los vamos destilando e integrando, se vuelven mucho más poderosos. Y aquí tenemos esta pequeña, ¿no?, gráfica que a mí me gusta mucho, es pensar en estos datos muchas veces los vemos ya de forma pues, más organizada, más simple, como señales estructuradas. Pero muchas veces hay señales que son más difíciles de convertir me parecen más ruido que señal y que no están estructuradas, pero al final del día sí son datos. Y si esos datos los podemos ir capturando, los podemos ir eh, controlando, identificando, los podemos convertir en señales estructuradas. Y si eso lo podemos ir integrando en cómo vamos diseñando una experiencia de cliente, se vuelve realmente interesante. Y voy a poner, ¿no?, algunos ejemplos. Aquí lo que nos gusta mucho pensar en Numia es cómo pensamos del cliente hacia atrás, ¿no? Cómo lo ve el cliente, y cómo nos ve el cliente, ¿no?, en los distintos canales con los que interactúa con nuestra empresa. Si soy un retailer, ¿no? O si soy un banco, si soy incluso un hospital, una institución de salud, o como le platicaba un poco a David, también si soy un equipo de fútbol, el cliente me va a ver eh, quizás en una interacción cuando abra el app o habla YouTube o interactúe en redes sociales con alguien, pero pues me va a ver también de forma física cuando se presente en mi establecimiento, en mi tienda, en mi sucursal, y me va a ir dejando pequeñas señales. Y la clave aquí será en cuáles de esas señales podemos capturar y sobre todo entender para integrar en el flujo o el viaje del cliente que queramos diseñar. Y para darles un poquito más de ejemplos de cómo vemos estos datos que son estructurados o no estructurados, tanto en el mundo físico como en el digital, para eso tenemos esta pequeña slide, donde parecía que en el mundo digital es más sencillo, es más fácil capturar esos datos, ¿no? Por ejemplo, eh, el ingreso de un ticket en una sucursal bancaria o en un estadio de fútbol que tienen los datos, ¿no?, que querramos capturar, y entonces eso se convierten en variables, se almacenan, etcétera. Por ejemplo, cuánto tiempo nos atendieron para resolver el trámite de una devolución, ¿no? Eh, o incluso en un mundo completamente más virtual, qué clics estamos dando, cómo estamos navegando, las famosas cookies que nos van siguiendo a lo largo de nuestra vida en Internet. Pero se vuelve interesante cuando pensamos en estos datos no estructurados, que están ahí, pero que cada vez se van volviendo más sencillos y económicamente más viables de ir entendiendo y capturando. Eh, por ejemplo, el tono o la emoción que yo le pongo en una conversación de voz o de video con un agente.
o el tiempo que tomo en responderle a un chatbot, porque estoy distraído, que quizás sé que está en WhatsApp y tengo 20.000 otras conversaciones andando. O la frustración que denoto con palabras o con microemociones, que sí vamos pudiendo encontrar patrones creando, ¿no? La facilidad de hacer el tagging o convertirlos en variables, estos datos no estructurados se pueden ir integrando y homologando y convirtiéndose en datos estructurados para potenciar sobre todo cómo pensamos en el diseño de una experiencia de clientes. Y bueno, todo, ¿no? Al final, todo el sponsorship que da la DEC y todos los aquí presentes buscamos justamente diferenciarnos, innovar en crear una experiencia de cliente única. Y es un momento realmente especial en el 2025 con toda la explosión que se ha dado de los modelos fundacionales, de la capacidad de cómputo y de los datos que se pueden procesar. Y aquí es donde me parece clave el poder ir integrando estos, ¿no? Estos dos como mundos de los datos estructurados y no estructurados para crear realmente experiencias que transformen. Y aquí en Numia nos parece clave siempre hablar de tres factores, ¿no? De cómo creamos estas experiencias digitales. Yo siempre lo decía, yo hice un e-commerce en el 2005 y en ese entonces me parecía clave ¿no? Hacer el pitch de que teníamos una página de internet. Y creo que ese mismo, el día de hoy, ya al tener una página de internet, pues es como muy básico, ¿no? Eh, pero también ya resulta así de básico que el campo de batalla al día de hoy en la experiencia digital es como el starting point para empezarse a diferenciar de los competidores. Si no tenemos una buena experiencia digital, va a ser difícil que podamos competir, ¿no? Pero ese es como el starting point, la base. Y de ahí ir realmente entendiendo las necesidades específicas de los clientes para poder ir potenciando y personalizando cada una de esas experiencias. Hacia ahí es donde queremos llegar. Y si lo pensamos en los gigantes digitales como Amazon, quizás ya pareciera que lo tienen fácil, pero llevan años trabajándolo. Y yo recuerdo cuando arrancó Amazon, me gustaba ser de sus early adopters, ya tengo más años y creo que hice mis primeras compras en el 98. Era muy distinta la experiencia y la personalización que tenían como la tienen al día de hoy, ¿no? Entonces, es algo que se ha trabajado durante décadas, pero que al día de hoy ya se puede hacer de forma mucho más fácil. Y esa personalización es lo que realmente hace la diferencia, ¿no? Y este slide nada más hace una pequeña gráfica que ejemplifica de cómo ningún flujo, ningún viaje del cliente debería ser igual. Primero, por dónde entran, después, cómo lo entiende la inteligencia artificial, que tendría una contextualización. Ahí es donde está el iconito este de Docs, donde podemos darle primero ese contexto a que la inteligencia artificial no nos trate a todos por igual y darle ¿no? El framework de cómo debemos ir interactuando dependiendo de dónde venga y a partir de ahí cómo lo vamos a ir guiando para que sobre todo termine en un canal o en un punto. Aquí nosotros lo que amplificamos como video atención, chat, incluso llegar a una sucursal, pero sobre todo que esa conexión eh, de una inteligencia artificial o pensándolo en una experiencia un poco más digital, no se pierda también el toque humano y la sensibilidad que debe tener, ¿no? Al poder guiar al cliente al punto ideal que queremos. Y aquí los agentes juegan ya un rol clave, ¿no? Hace año y medio hablábamos de LLMs, SMLs también incluso, o sea, pero no hablábamos tanto de agentes.
Y este año los agentes se han vuelto, ¿no?, la palabra más en boga, el buzzword más usado. Pero lo que vuelve realmente interesante a la gente es que se vuelve como un mundo, digamos, un poco más pequeño, más controlado, donde tiene autonomía por esa definición de tener esa agencia, darle esa libertad de poder ir y consultar el contexto, interactuar con herramientas, crear una memoria, que eso creo que es clave, eh, y esa memoria se vuelve muy personalizada conforme cada vez va teniendo esas interacciones con los clientes, y después incluso desarrollar habilidades específicas. Si lo pensamos, el LLM va dando la base de esa primera conexión para poder entender el lenguaje, pero el agente va dando el dinamismo y la conexión y la interacción diaria con, en este caso, un cliente que podría ser en un chatbot, podría ser en un video, podría ser incluso dando clic en una tienda física, en un botón, que pongamos en un kiosco o en un tótem, eh, y eso irlo tomando también como datos para interactuar, entender y mejorar la siguiente interacción y la siguiente interacción y así. Entonces, nos parece que el poder de los agentes apenas se está empezando a descubrir, pero en los siguientes años esto va a ser realmente crítico. Y aquí me gustaría acelerar un poquito el paso para que también lo dejemos para que tengamos espacio para preguntas y respuestas. Y preparé un par de casos, ¿no?, de lo que nos parecen padres y realmente interesantes de poder platicar, y que si se animan a compartir casos de sus empresas que estén viendo donde el diseño pareciera ideal. Tenemos este, ¿no?, hoja en blanco, pero cuando lo implementamos hay algún roadblock, hay alguna, ¿no?, alguna dificultad. Y ahí es donde se vuelve realmente interesante en cómo vamos ajustando las distintas partes del rompecabezas para hacer que la inteligencia artificial funcione para nosotros. Y como lo decía al principio, pues ya todos tenemos nuestra página de internet. Muchas veces todos tenemos, ¿no?, un teléfono, y el viaje por lo general empieza, porque es la forma más sencilla, la de menor barrera, la menor costo, en un medio digital, ¿no? Y ese medio digital nos va a ir guiando y va a ser como el trigger inicial de cómo, cómo nos guía, cómo nos va, ¿no?, qué emoción nos va generando. Y debe de ser algo muy fluido, muy simple, y muy fácil de poder entender. Y creo que eso cambió completamente cuando, ¿no?, la forma en que interactuábamos con una computadora cuando pre y post iPhone, o pre o post touchscreen, cambió completamente, y así es como debe de ir cambiando también esa forma de interacción pre y post inteligencia artificial, para que sean flujos donde nos generen confianza, y sobre todo se genera una conexión y una oportunidad de conectar de forma más auténtica con el cliente, ¿no? Eh, pero esto no se acaba en el mundo virtual, ¿no? O sea, si tienes esa conexión en el mundo físico, ¿cómo vas interactuando? ¿Cómo vas navegando ese mundo físico? Con la ayuda de, ¿no?, un copilot o eh, pues sí, herramientas digitales. La idea es que la experiencia sea mucho más ágil y fluida. Y este es el primer, ¿no?, un pequeño caso que nos gusta siempre platicar en Numia. Es cuando alguien ya compró, ¿no?, y decide, ¿no?, hacer una recolección para evitar tiempos de espera, costos logísticos, etcétera, o saber el estatus nada más de lo que ya compró. eh, Existe una homologación de los canales, independientemente si te pregunto por el app, por la página web, por un WhatsApp, incluso hasta por redes sociales, que podamos tener esa información a la mano, y ahí es donde la gente puede hacer esa conexión con los datos bien organizados de ya el sistema logístico de una empresa,
mostrar el estado actual y darle opciones al cliente para que le diga, ¿quieres recibir una notificación o no? Si optas por hacer una recolección en tienda y recibir esas notificaciones que te vaya guiando, ¿no? Y esa se vuelve otra oportunidad de conexión y de compra o de recompra con el cliente, muy distinta a que solamente te llegue un mail y te diga, ya está, ¿no? Ven y recoge tu pedido y que sea como muy frustrante el llegar y esperar 15, 20, hasta 30 minutos a que tengan listo algo por lo que ibas a recoger y que se haya perdido todo lo que prometía la compra online de mejor precio, más eficiencia, más rapidez y de ser algo bueno se convierte en algo malo. Porque aquí lo que queremos hacer es ejemplificar de una compra muy fluida que se dio en un canal digital, se puede potenciar e incluso convertir en una super experiencia si la realmente la orquestamos con un agente de inteligencia artificial y la llevamos al siguiente nivel. En finance, ¿no? Tanto en bancos como en fintechs, como en empresas de seguros, etcétera, hay ejemplos de sobra. Aquí el que me gusta mucho es pensar en cómo cada vez más nos vemos todos en la ansiedad de comprobar nuestra identidad, ¿no? Platicaba hace tiempo también con gente que se dedica a hacer validación de identidad y me decía que están trabajando también en la validación de identidad de agentes, no solamente de humanos. Y me parece interesante que poco a poco vamos a ir teniendo esa validación de identidad de forma cada vez más específica, ¿no? Entonces voy a tener quizás tener una validación de identidad para todas las compras recurrentes o del supermercado que hago, pero después quizás una distinta con un mayor nivel de validación o de seguridad cuando implique una transacción bancaria. eh, eh, y así puedo pensar en distintos ejemplos, pero eso va agregando un nivel de complejidad interesante que para productos financieros si logramos integrar esto, un onboarding de poder contratar un nuevo producto, por ejemplo, un nuevo seguro, un nuevo crédito, en lugar de tener que ir y llevar un stack de papeles, ¿no? Que pues el paso uno es la digitalización y que esos papeles me los puedan recibir estando aquí sentado en mi escritorio. Paso dos es que esos papeles realmente sean validados y los podamos entender, ¿no? Y idealmente paso tres es ¿no? un asistente que realmente va interpretando esas necesidades y te va derivando en un canal y te lo hace de una forma muy rápida y sin fricciones, ¿no? Entonces, imaginándome un onboarding ideal, quiero sacar un crédito hipotecario, tengo mi información digitalizada, la validan con Optical Character Recognition, que es todos estos modelos de reconocimiento de imágenes que se van entrenando de forma específica. Aquí me gustaría hacer resaltar un punto interesante. Nosotros trabajamos con distintos modelos de OCR donde se pueden ir entrenando de forma tan específica para que unos lean documentos bancarios o notariales y otros lean de forma muy distinta documentos con información de salud y sepan diferenciar entre datos personales que son susceptibles a mayor, ¿no? en nivel de privacidad o incluso, ¿no? distintas firmas. Entonces se vuelve realmente interesante el poder ir conectando ¿no? estos bloques para hacer un flujo ideal, ¿no? Y al final, si quieres, ¿no? Si lo terminas, en lugar de que lo tengas que ir y venir a una sucursal varias veces, que este proceso se vuelva pues, automático. Y en el caso de que quieras hacer una conexión con una persona o no perder ese toque humano, siempre tengas la opción, ¿no? Eh, y eso creo que nos parece clave en uno de estos casos. Salud, hay una infinidad de casos. Realmente en la parte de salud, yo trabajé durante 3 años en una empresa de telemedicina, donde la conexión inmediata, digamos, era a través de WhatsApp.
y a poder conectar con un doctor. Y durante 3 años, y esto era pre-ChatGPT, lo que aprendí era la importancia de el conocimiento del paciente por lo que estaba pasando, porque es muy distinto el querer comprar algo en la situación en la que te encuentras versus ¿no? el querer atenderte por una emergencia médica. Es completamente distinto la forma en que vamos a conectar, el entendimiento personal y emocional que debemos tener con los pacientes, ¿no? Los pacientes no son clientes, son personas que están en un momento crítico donde su salud está en riesgo y aquí se vuelve clave buscar tener esa eficiencia, buscar reducir tiempos, mejorar una conexión, ¿no? Y cosas tan simples como estas que pudiera parecer que, bueno, pues se liberó el turno de la agenda de un especialista y podemos tener la opción de forma más inteligente adelantar una cita y conectar y no cargar este trabajo y esta carga a los doctores eh, y no perder también la conexión humana que va a tener el paciente con el doctor, pues se vuelve crítico. Y parecía algo simple, ¿no? Que es una interacción que hoy en día pues, podría parecer simple, pero si no le damos el contexto y no le damos acceso a las, ¿no? las distintas interacciones que podamos hacer, como las agendas, ¿no? Los tiempos de cada de los doctores, y después también no le damos como esa memoria de por lo que ya pasó el paciente, pues se vuelve un simple agendador de citas y tendríamos que tener pues algo que muchas veces padecemos todos, que es tener que estar llamando 3 o 4 veces al consultorio y esperando días, horas a que nos atiendan eh, y al final una experiencia realmente frustrante. Y esto es donde la inteligencia artificial puede adelantarse, puede tener, ser mucho más proactiva y eso me pareció realmente interesante. En seguros, quizás no sea tan sexy, pero la escala y sí, el alcance puede ser realmente interesante. Ya hemos visto distintos modelos de scoring de riesgos, que esos pues ya están widely adopted, ya son realmente, ya se usan mucho más. Pero aquí lo interesante se puede volver en conforme vamos cruzando distintas señales, analizando historiales, comparando documentos y ir guiando a este flujo para llevar al cliente de una preaprobación, ¿no? A una conexión específica con un agente, ¿no? A un agente humano, ¿no? Un ejecutivo. Y aquí este flujo es justamente lo que va derivando. Entonces, si se van cargando bien y haciendo ese assessment del riesgo del cliente, la apertura puede ser realmente aprobada en minutos. Si no, puede haber un punto donde esas inconsistencias o esos riesgos del poder otorgar un seguro o no se tengan que validar con un ejecutivo. E incluso ahí esa información o esos datos no estructurados de los que hablaba cuando tienes la conexión que se puede grabar, pensemos en una videollamada, que se transcribe, se analiza a escala, se puede, ¿no? Obviamente se anonimiza, eh, pero que va ayudándole a la empresa a identificar esos puntos donde hubo inconsistencias, qué pasó con un ejecutivo y cómo se resolvió. Y si eso lo pensamos en que se van analizando a escala miles de llamadas, qué fue lo que se platicó, cuánto tiempo duró, qué emociones mostró el ejecutivo y el cliente, eso se va haciendo como un self-feeding loop que nos va a ayudar a empezar a cómo vale la gente capturar estos datos iniciales para poder arrancar, ¿no? Entonces, estos son 4 casos, ¿no? Voy a ir acelerando un poquito para que lo que buscamos es ir pensando en cómo interactuamos en un mundo físico, cómo orquestamos ese viaje, cómo lo podemos conectar en un mundo virtual, sin perder esa conexión humana, que no se vuelve frustrante solamente estar interactuando con máquinas, y cómo esto converge en un mundo híbrido donde idealmente
las empresas pueden realmente hacer tener esta fluidez y no diferenciar te voy a tratar de forma muy distinta en el mundo, en una sucursal, en el app donde conozco tu nombre, ¿no? Te saludo por buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Sé que te gusta el café. Y cuando llego a una sucursal, no saben ni cómo me llamo y me hacen esperar 30 minutos. Lo que queremos es que estas experiencias cada vez sean pues, de forma más fluida, ¿no? Y que no se tengan que diferenciar entre un mundo físico y virtual. Y ahí es donde creemos que el mundo híbrido con la potencia de la inteligencia artificial se vuelve realmente poderosa. Me gustaría cerrar con algo clave, porque al final del día, todo esto, lo que he hablado, eh, al final del día realmente toca a las personas. Y las personas todos pasamos, ¿no? Las mismas 24 horas con distintos problemas, con distintas, ¿no? Ilusiones, esperanzas, alegrías, dificultades, eh, pero tiene en sí un impacto, ¿no? Real en cómo conectamos con las empresas, con las personas y cómo como empresas las entendemos. Y si perdemos de vista eso, creo que perdemos de vista lo más importante. Y aquí yo ponía nada más como estos pequeños ejemplos de cómo la tecnología sí puede cambiar y puede impactar de forma muy positiva a las personas, ¿no? Y hay un ejemplo de cómo la abuelita se enorgullece de poder haber hecho ya su primera compra online. eh, o de cómo una experiencia puede volver realmente gratificante y un comentario pues realmente conecta no con la empresa, sino realmente con las personas que hacen la empresa. Al final, esa es la clave. O incluso cómo podemos cambiarle la vida con inclusión no solo financiera, inclusión digital, inclusión social a muchas personas cuando podemos integrar esto de forma adecuada. Y ponía el ejemplo de Emilia, donde eh, no había, muchas empresas o bancos muchas veces rechazan por no tener los procesos, no tener el enfoque y no tener esa tecnología, pero cuando se logra integrar y darle esa oportunidad de darle un crédito o darle una tarjeta, ¿no? Un chance de esa primera inclusión financiera, que en México lo sufrimos mucho, donde todavía hay un sector grande de la población que no está bancarizado y no está bancarizado porque muchas veces el acceso y la conexión que le podemos ofrecer a esas personas para muchas empresas no es rentable y no es factible, pero cada vez más se está logrando hacer y hay ejemplos muy interesantes de distintas empresas que no son necesariamente, digamos, en el sector financiero, pero que están llegando y conectando con esas personas, ¿no? O sea, aquí me gustaría dejarlos pensando, ¿no? Eh, con ese pensamiento donde realmente no es solamente la tecnología, sino es como esta experiencia humana que queremos crear y este diseño de cómo vamos a ir conectando la inteligencia artificial eh, con lo que hacemos en el día a día, cómo interactuamos con el mundo, pero que al final del día tienen que impactar en cada uno de nosotros. Y el 100% de las personas son nuestros clientes son personas, el 100% de los empleados son personas, y si realmente no entendemos cómo sienten, cómo interactúan, cómo conectan, cómo entienden nuestro negocio de las personas, realmente no estamos entendiendo nada. Con esto cierro mi plática y me gustaría sobre todo poder abrir, David, y a todo el público, preguntas, experiencias que me puedan, ¿no? Que nos puedan enriquecer. Muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias. 8 minutos antes de que acabe, aquí vamos con el tiempo quirúrgicamente controlado. Tenemos Ok. tres preguntas. Agradezco enormemente Aldo, Monse y Luis. Ya han hecho preguntas. Empiezo por orden, ¿eh? Aldo, que viene por ahí también, Aldo Montoya, del mundo financiero. Ahí nos hemos sentido identificados con algunos de los ejemplos que has comentado. Aldo comenta, quisiera saber, en el sentido del conocimiento del cliente,
¿Qué tanta confiabilidad se tiene hoy en día en la inteligencia artificial para depositarle datos sensibles de clientes con la finalidad de hacer la perfilación? Buen punto. Buena pregunta y compleja, Alberto. ¿Cómo lo ves? Es muy buena pregunta y gracias, Aldo, y que es algo que nos enfrentamos en Numia al día a día, sobre todo porque muchos de sus clientes están en el sector financiero y también puede ser el sector salud, en distintos puntos, en distintas industrias. Los datos sensibles son clave y es una relación muy íntima entre la empresa y las personas, y que primero el tratamiento inicial de que se le dé esos datos y la confirmación la confianza que le está depositando el cliente en la empresa es clave. Entonces, partiendo de esa base donde se entiende en qué datos se compartió, en dónde se almacena, qué funcionalidad, qué encriptación y qué niveles de seguridad se le está dando, esos datos deben de estar separados. Ujú, bien almacenados y resguardados para que el momento en que la inteligencia artificial haga una conexión o una validación, para poder seguir con el flujo, ajá, o con la interacción, si existen los sistemas y ya hoy en día existen tanto sistemas de validación biométrica. Ponía el ejemplo, ¿no? del caso del onboarding digital. Puede haber validación, ¿no? Del Two-Factor Authenticator, digamos, distintos niveles de validación que aseguren que en el momento en que necesitas esos datos, accedes de forma encriptada, obviamente, a poder tener esa validación y a partir de ahí el flujo no dependa de esos datos y no dependa de almacenar. Ahora, habiendo dicho eso, durante la interacción entre la inteligencia artificial y un cliente, se puede, y es posible hacerlo, habiendo pasado la validación, que la interacción y esos datos personales y sensibles no se almacenen. Ujú. Poniendo el ejemplo donde quieres hacer un onboarding, te validan, eres tú, empieza la interacción y después la idea es que la inteligencia artificial nunca te pregunte por tus datos bancarios o tus datos de tarjeta. Pero si tú, por algún error o algún, ¿no? Una confusión o algo que digas, bueno, te doy mis datos de los 4 dígitos de mi teléfono y de mi tarjeta, que esos datos no se almacenen, se borran automáticamente y que no exista ningún punto de vulnerabilidad en la transmisión de esos datos. Y eso ya es posible, pero yo más bien reflexionaría un paso con un paso hacia atrás, diría el dónde está realmente el cuello de botella en la experiencia, ¿no? Y dónde está, qué es lo que queremos mejorar en esa experiencia del cliente. Eh, y muchas veces pensaríamos que realmente la información sensible no debería ser el problema. Y en caso de que necesitemos tener esa información sensible, tener las herramientas de validación y de cuidado adecuado para no caer en esos problemas, ¿no? Total, totalmente, Alberto. Pues gracias, Aldo. No sé si quieres comentar algo sobre la respuesta. Si no, salto rápido a la pregunta de Monse Bautista Cerón, también de Mundo Financiero. Y Monse pregunta, ¿existe un tiempo en específico en el uso de la IA para enviar los mensajes de reintento barra recordatorio para lograr que el cliente responda en momentos de inactividad? Es muy buena pregunta, Monse. Y te diría que depende, y lo interesante es que se puede ir entendiendo justo estas señales no estructurados, datos no estructurados, para que sea idealmente lo más personalizado. Entonces, cuando esos triggers de recordatorios, pensando hoy quieres agendar una cita, y nos pasa mucho con varios clientes donde decimos, perfecto, es más sencillo hacerle mandarle por WhatsApp. Hoy te recordamos que tienes una cita agendada para tal día. Eso ya se puede, es automático, ¿no? Pero muchos sabemos que con la cantidad de mensajes y de información que estamos recibiendo todo el día, pues igual lo dejamos ahí y no le contestamos, le damos menos importancia. Eh, y se puede ir entendiendo si
cada usuario idealmente, cómo fue contestando, si hubo una mayor o menor respuesta en ciertos momentos y qué tipo de triggers. Haciendo esto, digamos, un poquito más llevándolo al mundo de A/B testing, pero un A/B testing que cada vez se vuelve cada vez más, mucho más personalizado. Te diría que no existe creo que una receta general como para decir mejoramos con ¿no? Mandarlos a tal hora con tal formato, pero que se puede cada vez más fácil hacerlos de forma más personalizada. Y hacia allá es donde queremos que vaya, porque si esa información sí se la regresamos y programamos a la inteligencia artificial con eso, le decimos, oye, a Monse le hemos mandado 10 mensajes en la mañana y no nos ha contestado, intentemos mandarle uno en la tarde. Eh, y programar eso para que también se considere como, ¿no? Un éxito si se nos contestó en la tarde. Ya sí. También vemos la Bien, gracias, diferencia entre Alberto. canales, ¿eh? Vamos a la última. Mil gracias, 2 minutos. Vamos a por la última pregunta. Nos la trasladó Luigi Rodríguez. Luigi nos acompaña desde la industria de movilidad y Ok. nos pregunta, ¿cómo se gestiona la memoria de los sistemas de IA cuando el historial se vuelve muy largo e inconsistente? ¿Y qué hacen para evitar errores de contexto o de permisos? Es una gran pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta dónde tiramos hacia atrás con el contexto del cliente, verdad? ¿Cómo lo ves tú, Alberto? ¿Cuál es tu...? Buena pregunta, Luigi. Te diría que existen formas de ir vectorizando, sin meterme como tampoco tan en técnico, pero esas bases de datos del contexto o de la memoria que se van creando para que tampoco sea algo como una carga y irlas relevando. Y yo creo que también pudiendo organizar de forma cronológica o pudiéndole poner una priorización, ¿no? De unas reglas de priorización a esa memoria. Lo que te puedo decir es que cada vez el costo de cómputo y el costo de almacenamiento, pues lo sabes, va a ir bajando y se vuelve mucho más fácil tener esa. Y ya se convierte en función de diseño de qué tanto queremos almacenar esa memoria, qué orden y qué prioridad le queremos dar y cómo vamos contextualizándole. Pero cada vez se va a volver más potente. Y no quiero dejar, Alejandro, Alberto, metemos una última hora. Alejandra Rubio nos pregunta, y también lo comentaba, de hecho, a lo largo del chat, por ahí lo ha comentado Aldo al inicio, y esta me la traía yo también en la Ujú. recámara para preguntarte, oye, ¿qué nuevas competencias recomiendas que tiene que desarrollar un líder para aprovechar al máximo, perdón, la IA sin perder la conexión humana? Este gran equilibrio, ¿no? Entre, yo soy un convencido de que vamos hacia un entorno de mayor humanidad y CX precisamente por cómo encontrar el equilibrio con la IA y porque es un facilitador para generar humanidad. Pero, ¿cuál es tu punto de vista específicamente sobre nuevas competencias que recomiendas para desarrollar en un líder y que aproveche esta combinada entre inteligencia artificial y conexión humana? Yo creo que en este mundo donde estamos inundados cada vez de más información, el saber escuchar, el saber poner atención y distinguir el ruido de la señal es clave. Entonces, creo que ese va a ser una capacidad que cada vez tenemos que desarrollar más. Totalmente. Y no solo en los negocios, ¿no, Alberto? En Casi todo. en todo. Oye, Alberto, mil gracias de verdad Al eh, contrario. por tu sesión. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Aldo, Monse, Sí, eh, muchas gracias. Luigi y Alejandra por sus preguntas. Eh, Creo que hemos cumplido más que de sobra con las expectativas de la masterclass, concreta, directa, con casos específicos de aplicación y yo creo que con reflexiones, ¿no? que ya en interno cada uno de nosotros nos podemos llevar hacia nuestras respectivas organizaciones. Con lo cual, pues de nuevo, Alberto, muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias a Numia por la contribución en esta masterclass y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando tanto en directo como los que luego verán la grabación de la masterclass y por supuesto pues les invitamos desde la Asociación Mexicana de Experiencia y Cliente DEC México a que pues nos sigan en todas las actividades que estamos realizando y aprovecho para recordarles que tendremos nuestro congreso anual en Ciudad de México el 13 de noviembre. Pueden entrar en nuestra página web, por supuesto, www.amecmexico.com y ahí pues van a encontrar toda la información del Congreso.
Les envío un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la siguiente masterclass.